Tema 19. El juicio de desahucio. Apartado 1. Consideraciones previas. La pretensión de desahucio es aquella que ejerce el arrendador de un bien inmueble frente al arrendatario con el fin de obtener la recuperación de dicho bien. El fundamento a que pueda obedecer la solicitud de desahucio puede ser muy diverso, dando lugar a que su tramitación se encauce a través de procesos de distinta naturaleza, plenarios o sumarios. Así, por ejemplo, la pretensión de recuperación de la finca por precario se tramitará por los cauces del juicio verbal como proceso plenario. Por los cauces del juicio ordinario se sustanciarán las pretensiones de desahucio que se fundamenten en causas distintas del impago de la renta o alquiler o de la expiración legal o contractual. Apartado 2. Concepto, naturaleza jurídica y procedimiento adecuado. El juicio de desahucio es un proceso sumario que tiene por objeto la recuperación de una finca rústica o urbana dada en arrendamiento con fundamento en el impago de la renta o cantidades asimiladas o en la expiración del plazo fijado legal o contractualmente. Dicha pretensión dirigida a la recuperación de la finca arrendada se sustanciará por los trámites del juicio verbal por razón de la materia, siempre y cuando su fundamento sea la falta de pago o la expiración del plazo establecido, pues en cualquier otro caso el cauce procesal adecuado será el del juicio ordinario. El carácter sumario del juicio verbal de desahucio por falta de pago se desprende de lo dispuesto en los artículos 444 y 447 de la LEC. De conformidad con lo dispuesto en el 444, cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca rústica o urbana dada en arrendamiento por impago de la renta o cantidad asimilada, solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación. Una interpretación conjunta de lo establecido en los artículos 249 y 444 de la LEC permite extraer las siguientes consecuencias. 1. El demandante tan solo puede pretender la recuperación de la posesión de una finca dada en arrendamiento ordinario o financiero o en aparcería, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas al arrendatario. 2. El demandado tan solo puede defenderse alegando ya sea el hecho extintivo del pago de las cantidades debidas, ya sea el hecho excluyente de la procedencia de la enervación de la acción de desahucio. Y 3. El demandado tan solo puede proponer como medios de prueba aquellos directamente encaminados bien a demostrar la existencia del pago de las cantidades debidas por él, bien a demostrar que concurren los requisitos o circunstancias que le permiten enervar la acción de desahucio. El artículo 447 de la LEC señala expresamente que no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca rústica o urbana dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo. Apartado 3. Especialidades del juicio de desahucio respecto al verbal. La competencia territorial se atribuye a los juzgados de primera instancia del lugar donde esté sita la finca. Se trata de un fuero legal imperativo debiendo controlarse de oficio. En aquellos partidos judiciales en los que se hayan constituido oficinas de señalamiento inmediato, se presentarán ante ellas las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago y en su caso de reclamación de rentas acumuladas. Dicha oficina procederá a su registro, acordará su reparto al juzgado que corresponda y señalará directamente día para la vista y para el eventual lanzamiento y ordenará la práctica de las citaciones que deban efectuarse. La legitimación activa corresponde al dueño, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer la finca y la legitimación pasiva corresponde al arrendatario o a parcero y en su caso al fiador o avalista solidario.
En cuanto a la capacidad de postulación procesal, en la medida en que el juicio de desahucio se tramita por los cauces del juicio verbal por razón de la materia, siendo por tanto irrelevante la cuantía reclamada en la pretensión, resultan de aplicación las reglas generales de postulación contenidas en los artículos 23 y 31 de la LEC. Sí que se contemplan reglas especiales en cuanto a la designación de abogado y procurador de oficio a favor de las partes en el juicio de desahucio de finca rústica o urbana por falta de pago o por expiración del plazo, si alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. El tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la demanda, de lo que será debidamente informado por el letrado de la Administración de Justicia en el momento de efectuarle el requerimiento. Como excepción a la regla general que impide la acumulación de acciones en los juicios verbales, en el juicio de desahucio de finca se permite que a la pretensión dirigida a la recuperación de la finca pueda acumularse la de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la cantidad reclamada. También podrá acumularse la acción de reclamación de las cantidades que adeude el arrendatario, pero dirigiéndola contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento del pago no satisfecho. Veamos ahora las especialidades que afectan al contenido de la demanda. La primera de las especialidades que reviste la demanda resulta de aplicación a todo tipo de desahucios y encuentra su ámbito de aplicación en los casos de reclamaciones de rentas periódicas. Nos referimos a la facultad que se concede al demandante cuando la pretensión de reclamación se acumule a la del desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual de plazo, de poder interesar expresamente en su escrito de demanda que en la sentencia, el auto o el decreto se incluya la condena a satisfacer también de las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca. A tal efecto, se tomará como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Como especialidad propia del juicio de desahucio de finca urbana por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en el escrito de demanda que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de 15 días desde que se notifique la demanda. En tales supuestos en los que el demandante haya expresado dicho compromiso, se le pondrá de manifiesto al demandado por parte del letrado de la Administración de Justicia en el acto del requerimiento con la advertencia de que la aceptación de este compromiso equivale a un allanamiento con los efectos del artículo 21 de la LEC. De conformidad con el artículo 437 de la LEC, el demandante también podrá incorporar a su escrito de demanda la petición expresa de que la resolución estimatoria de desahucio sea ejecutada, procediéndose al lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el juzgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 449 de la LEC. A tenor de este último precepto, dicha solicitud expresa de ejecución será suficiente para la ejecución directa de la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento, lo que comporta que el demandante no tendrá que presentar demanda ejecutiva alguna a los efectos de la iniciación del proceso de ejecución y no tendrá que esperar a que transcurra el plazo de los 20 días previsto en el artículo 548 de la LEC.
Como presupuesto procesal específico de admisibilidad en los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago, no se admitirán a trámite las demandas si el arrendador no indicare las circunstancias concurrentes que pueden permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio. Apartado 4. Especial referencia a la enervación. La enervación de la acción de desahucio es una facultad que se concede al demandado mediante la cual, si satisface las cantidades que adeuda al arrendador en la forma, cuantía y bajo las condiciones legalmente previstas y previa aceptación por éste de la enervación, puede provocar por una única vez la finalización anticipada del juicio de desahucio mediante una resolución que dejará imprejuzgada aquella acción y por tanto ni resolverá el contrato de arrendamiento ni alterará la situación arrendaticia. Aun cuando la ley considera la enervación como una forma de terminación del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión o carencia sobrevenida de objeto, no creemos que pueda identificarse con dicha figura, porque la enervación ni satisface en absoluto la pretensión del actor ni tampoco ocasiona la carencia sobrevenida de objeto, ya que el objeto del juicio de desahucio no se limita solo al cobro de las cantidades adeudadas, sino que se extiende también como pretensión principal al desahucio de la finca arrendada y a la resolución del contrato de arrendamiento, lo que desde luego no se satisface, sino más bien lo contrario, mediante el ejercicio de la enervación por parte del arrendatario. En consecuencia, la enervación del desahucio es una forma de terminación anticipada del procedimiento que posee una naturaleza jurídica propia y autónoma de cualesquiera otras figuras procesales similares, que ostenta su propio régimen jurídico y ocasiona efectos individualizados que no se identifican en su totalidad con los de ninguna otra modalidad de terminación anormal del proceso. Para que la enervación produzca sus efectos, el arrendatario ha de pagar todo lo que debe, esto es, el importe de las cantidades reclamadas por el arrendador al momento de interponer la demanda y, en su caso, todas las cantidades que se hayan ido devengando en su contra desde ese momento y hasta el instante mismo que se efectúe el pago enervatorio. Dicho pago puede efectuarlo el arrendatario personalmente al arrendador, quien le extenderá el correspondiente recibo acreditativo del pago, pero también se le permite enervar la acción poniendo a disposición del arrendador las cantidades de que se trate, consignándolas bien en el propio juzgado ante el que haya sido demandado o bien notarialmente. El pago o la consignación deben hacerse antes de la celebración de la vista y en el plazo de 10 días desde la notificación del requerimiento que le efectúe el letrado de la Administración de Justicia. Esta enervación no surtirá efectos en los dos casos siguientes. 1. Cuando se hubiera producido otra anteriormente, excepto si el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, y 2. Cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con al menos 30 días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación. En cuanto a los efectos que ocasiona la enervación, hemos de distinguir dos situaciones. Por una parte, si el arrendador no plantea oposición a la enervación, por el letrado de la Administración de Justicia se pondrá fin de manera anticipada al proceso mediante decreto, siendo de aplicación en materia de costas el criterio objetivo del vencimiento y, por tanto, con la condena al arrendatario al pago de las costas devengadas. Y por otra parte, el caso de que el demandante se oponga a la enervación, en cuyo caso se citará a las partes a la vista, en el que se debatirá sobre la procedencia de la enervación, debiendo el tribunal decidir en su sentencia si estima la demanda de desahucio o, por el contrario, declara enervada la acción. Apartado 5. Tramitación procesal. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas,
El letrado de la Administración, una vez admitida la demanda y con carácter previo a la vista que se señale, requerirá al demandado para que en el plazo de 10 días 1. Desaloje el inmueble, 2. Pague al actor o en caso de pretender la enervación pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio, o 3. Comparezca ante el tribunal y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que no debe en todo o en parte la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación. El legislador sigue la técnica propia del procedimiento monitorio y del juicio cambiario, constituyendo este requerimiento el eje sobre el que se construye el juicio de desahucio. Además de indicarse las conductas que puede adoptar el demandado, el requerimiento conlleva importantes comunicaciones y apercibimientos. La notificación del requerimiento se practicará por entrega personal al interesado en la vivienda o local arrendado, salvo que en el contrato de arrendamiento se hubiera señalado un domicilio distinto en el que hayan de realizarse los actos de comunicación. Si no fuere hallado ahí, podrá efectuarse la entrega de la cédula a cualquier empleado o familiar mayor de 14 años que se encuentre en ese lugar o al conserje de la finca, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar copia de la resolución al destinatario de esta o darle aviso si sabe su paradero. En estos procesos de desahucio, cuando el arrendatario no pueda ser hallado ni efectuarle la comunicación, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial. Una vez efectuado el requerimiento de pago, el arrendatario puede adoptar las siguientes conductas. En primer lugar, si dentro del plazo de los 10 días siguientes a la notificación del requerimiento el arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador, y siempre y cuando el arrendador no formule oposición, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso de desahucio. En segundo lugar, si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá al lanzamiento en la fecha fijada. En tercer lugar, puede suceder si el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el letrado de la Administración, al igual que en el supuesto anterior, dictará decreto dando por terminado el procedimiento y dejando sin efecto la diligencia de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta sobre el estado en que se encuentre la finca. En este caso, la terminación del proceso solo se decreta en relación con la pretensión de desahucio, razón por la cual habrá que dar traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, bastando para ello con la mera solicitud. La última de las conductas que puede llevar a cabo el demandado es la de comparecer y formular oposición, en cuyo caso se celebrará vista para que el requerimiento habrá servido de citación. En la resolución que se dicte teniendo por opuesto el demandado se fijará día y hora para que tenga lugar en su caso el lanzamiento, que deberá verificarse antes de 30 días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo el demandado que si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin necesidad de notificación posterior. La vista en el proceso de desahucio solo tiene lugar cuando el demandado comparece ante el tribunal para formular oposición.
En relación con dicho acto procesal, dos son las especialidades que cabe destacar: los efectos de la incomparecencia del demandado y la limitación del objeto a tratar durante su desarrollo. En relación con el primer aspecto, en el requerimiento que el letrado de la Administración de Justicia dirija al demandado tras la admisión de la demanda, se le apercibirá de que, de no comparecer a la vista, se decretará el desahucio sin más trámite. Así pues, si el demandado no comparece a la vista del juicio verbal, en lugar de proceder a declararle en rebeldía continuando el juicio en su ausencia, como es la regla general, se presume que se allana a la demanda, procediendo el tribunal a dictar sentencia, ordenando el desahucio que se llevará a efecto en el día y hora previstos. Por lo que se refiere al contenido de la vista, la naturaleza sumaria del juicio de desahucio de finca rústica o urbana por falta de pago se manifestará en la limitación de las alegaciones del demandado, las cuales aparecen reducidas a alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación. Practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal dictará sentencia en los 5 días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieran representadas por un procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los 5 días siguientes al de la sentencia. Las sentencias que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca rústica o urbana dada en arrendamiento por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual de plazo no producen efectos de cosa juzgada. En cuanto a los recursos como presupuesto procesal específico para recurrir en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, entre los que se incluye el juicio de desahucio de fincas rústicas o urbanas, no se admitirán al demandado los recursos de apelación extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. Dichos recursos se declaran desiertos, cualquiera que sea el estado en que se hallen, si durante su sustanciación el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan o los que deba adelantar. Por último, dentro de la regulación del recurso de queja, que como es sabido se trata de un recurso devolutivo que procede a interponer contra los autos que denieguen la tramitación de un recurso de apelación extraordinario por infracción procesal o de casación, cuando la sentencia que procediera a dictar en su caso no tuviese la consideración de cosa juzgada. En sede de ejecución de una sentencia dictada en un juicio de desahucio de finca urbana, también encontramos especialidades dirigidas a lograr una aceleración de la entrega de la posesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 703 de la LEC, si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento se entregare la posesión efectiva al demandante, acreditándolo al arrendador ante el letrado de la Administración de Justicia, se dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre la finca.